La presidenta Claudia Sheinbaum exhibe el montaje que realizaron los reporteros gringos en México. Mandó a llamar a personal con conocimiento sobre el tema para exhibir el reportaje montado por el medio más famoso de Estados Unidos. Se trata del medio New York Times sobre un laboratorio de fentanilo en el centro de Culiacán, Sinaloa, y aseguró que no tienen elementos suficientes para demostrar que se trata de producción de esta droga. Durante la conferencia mañanera, Juana Peñalosa Ibarra, química analista de precursores en campo de la Secretaría de Marina, evidenció todas las inconsistencias que tiene el reportaje de este medio estadounidense, ya que solo se trata de un montaje engañando a sus suscriptores. Es de recalcar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha catalogado a estos medios como medios de desinformación, engañando a sus lectores. Estos medios internacionales están a la orden de las grandes élites, buscando engañar a como dé lugar a todos, pero en México las cosas cambiaron, ya que con las mañaneras del gobierno federal, toda la información sale de primera mano. En la mañanera, de cómo es. La presidenta de México no se dejó engañar por estos medios privados que solo buscan engañar a la población. Veamos cómo les cierra la boca a estos gringos que solo buscaban difamar la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ellos nos van a explicar por qué no es creíble el reportaje del New York Times con bases científicas. Muy buenos días. El pasado 29 de diciembre del presente año, el medio informativo The New York Times publicó un artículo denominado "Así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa", donde asegura que dos de sus reporteras, en conjunto con una fotógrafa, atestiguaron el peligroso proceso de producción de fentanilo en un laboratorio secreto ubicado en el centro de Culiacán, realizado por dos integrantes del grupo delictivo. Anexo a la nota se encuentran 2 videos cortos sin audio y 4 fotografías relacionadas con el supuesto proceso de síntesis de fentanilo. En el primer video, un video de 10 segundos sin sonido, se observa a 2 hombres no identificados manipulando 2 ollas con un líquido blanco hirviente en una estufa sobre la cual se observa un pequeño extractor de vapores. Citando la nota, se menciona: ellos mencionaron que se encontraban en el primer paso del proceso, activando el principal ingrediente químico que se usa para hacer fentanilo. Esto sin especificar el nombre de los precursores químicos utilizados. Como medida de protección personal, observamos que únicamente portan una bandana de tela que deja al descubierto los ojos, así como un cubrebocas azul de tela de 3 pliegues. Se identifica una cocina con una ventana de aproximadamente 1 metro cuadrado. En dicha habitación se observan incluso ingredientes como salsas y bebidas alcohólicas, así como otros electrodomésticos. En un segundo video, de 13 segundos de igual forma sin sonido, se observa a un hombre no identificado manipulando un recipiente de aluminio con polvo color azul, indicando que se trata de fentanilo. Al realizar dicha actividad, no se identifica el uso de alguna protección personal, observándose exposición directa al supuesto polvo de fentanilo. En la primera imagen se observa polvo blanco sobre una mesa circular cercana a una fuente de luz, que según el medio informativo se trata de fentanilo terminado. En la imagen 2 se pueden apreciar las únicas sustancias químicas mencionadas en el artículo: el hidróxido de sodio y la acetona, mismas que fueron utilizadas en la presunta síntesis del fentanilo
Estos dos químicos son químicos esenciales, utilizados en la elaboración de algunas drogas sintéticas. El término de químicos esenciales hace referencia a aquellas sustancias utilizadas en la síntesis sin tener que incorporar parte de su molécula, de su estructura molecular, a la molécula final o al producto final terminado. Tienen acciones como solventes o catalizadores, entre otras. En la imagen 3 se observa a un hombre no identificado incorporando tinta azul al supuesto producto terminado de fentanilo, esta vez utilizando guantes de látex. El uso de la tinta azul le confiere a los comprimidos lo característico, alusivos a unas tabletas de M30 o metadona. Derivado del análisis de la nota, no es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en citada locación, debido a que se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis, así como de las sustancias químicas utilizadas. Durante el desarrollo de los videos y la redacción del artículo, no se observó o mencionan los principales precursores químicos para realizar o para sintetizar el fentanilo, como 4-ANPP, anilina y cloruro de propionilo, por mencionar algunos, mostrando únicamente sustancias químicas esenciales como el hidróxido de sodio y la acetona. No se observa el uso de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante la reacción de síntesis, o bien incluso la exposición directa al clorhidrato de fentanilo puro. Las principales vías de exposición de los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades. En una parte del video explican los supuestos cocineros que ellos no necesitan el mismo equipo de protección personal que las reporteras. Esto debido a que ellos han desarrollado una tolerancia a la droga letal. Si bien existen factores que pueden influir en la toxicidad, tal como la tipología física de una persona, no existe evidencia científica que respalde tal idea. Anexo a esto, el uso del pasamontañas o bandana y el cubrebocas de tela de 3 pliegues observados en los cocineros podría estar relacionado únicamente como medida de protección de su identidad y no como una medida de protección personal. Respecto a lo mencionado por los supuestos cocineros sobre el desmantelamiento de una casa de seguridad del grupo por parte del ejército mexicano horas antes de la grabación de los videos y que derivado de esta acción habrían cambiado de ubicación el supuesto laboratorio con tal rapidez, no corresponde con la dinámica criminal habitualmente observada, ya que normalmente se presenta una interrupción o una postergación de las actividades ilícitas por un periodo mayor hasta encontrar un lugar adecuado para poder continuar con el acondicionamiento de tales drogas. Por lo anterior, se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo. Muchas felicidades a todas y todos. Felicidades, Presidenta, con su permiso. Muy buenos días tengan todas y todos. La dosis de toxicidad del fentanilo comienza en 0.2 miligramos. 0.2 miligramos, para que podamos tener una proporción, son 200 microgramos. Eso es lo equivalente a 3 o 4 pequeños granitos de sal. El fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. Tanto la toxicidad como la potencia depende de la dosis. Es decir, cuanto mayor sea la potencia, menor será la dosis de exposición que dé lugar a un efecto tóxico. Esto significa que cuando una persona se expone a un opioide sintético potente por inhalación o por contacto en las mucosas, incluso en una cantidad tan pequeña como 4 o 5 pequeños granitos de sal, puede producir un grado de toxicidad que comprometa la vida del operador. No existe tampoco
descrito científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad. Esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales. No una cocina doméstica como muestran el reportaje. No es posible hacer fentanilo como lo referido en la nota. Bueno, como pueden ver, para producir fentanilo en un laboratorio se requiere un laboratorio con condiciones donde se pueda regular y medir las condiciones de exposición, donde existan equipos de protección personal especializados para la elaboración de un proceso de síntesis química complejo, como es la elaboración del fentanilo, y con sistemas de ventilación profesionales. Sobre todo sistemas de ventilación profesionales y no el ventilador presente en la nota. Muy sencillamente, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde surge todo esto? En 2009, un químico hindú, Pradip Kumar Gupta, patentó y publicó un método en el cual se puede producir un precursor químico esencial para la producción de fentanilo denominado 4-ANPP. En los anteriores métodos se tenía que hacer 3 o 4 pasos anteriores, y con el método de Gupta, que él lo patentó y que lo publicó en las redes sociales, con tan solo 2 pasos se puede producir este precursor. Sin embargo, no es fácil de producir y no está exento, como hemos visto con la exposición de las doctoras, de profundos riesgos a la salud del operador que requieren de un traje especial para poder producir. Hay un fenómeno, compañeras y compañeros, de fetichismo de la mercancía, de mucha imaginación y de mucha publicidad, sobre todo a partir de series televisivas que han hecho una caricatura de la producción de este método. ¿Será cuánto? Voy. A ver, un tema importante. Por supuesto que desde el Gobierno de México y las instituciones de seguridad y la propia Fiscalía General de la República, pues investigan y detienen ahí donde hay un delito grave de fabricación o producción de algún tipo de droga que es ilegal. En particular, se han desmantelado muchísimos laboratorios en nuestro país relacionados con la producción de metanfetaminas. Lo que estamos planteando aquí es la publicación de un artículo en el New York Times, que no es el primero, relacionado con temas de fabricación, producción de drogas. Estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble. Miren, nada más pongan la última vean lo que dice la nota. Dice que quien fabricaba esto, que estaba en el video, tenía tolerancia a la droga letal. Bueno, si hubiera tolerancia a la droga letal, pues no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos aquí, de lo que se trata esta discusión y esta presentación con bases científicas, es de si debemos o no mencionar en esta mañanera y en cualquier lugar y en cualquier sitio cuando hay una nota que es evidentemente no tuvo información creíble. Eso es lo que está a debate, porque después de la nota del New York Times se dejó venir en toda la prensa nacional que cómo era posible que la presidenta presentara esto, comentócratas, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, por supuesto que combatimos principalmente la comercialización
de estas drogas y particularmente el fentanilo, y vamos a colaborar por razones humanitarias siempre para evitar si hay tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos desde México y la venta en nuestro propio país, que se combate de diversas maneras. La próxima semana ya presentamos la nueva campaña para evitar el consumo de las drogas y particularmente del fentanilo, y también desde la perspectiva de la seguridad pública y de la Fiscalía General de la República. Pero aquí estamos defendiendo el derecho a la información y si es factible o no que un medio que no sea mexicano o no publique notas que no son creíbles desde la perspectiva científica, como se ha mencionado aquí. Entonces, ese es el tema que nosotros estamos planteando, repito, porque este medio fue el que planteó en su momento, entre otros, que si había habido en el 2006, en la campaña de el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, un financiamiento ilícito, que si químicos estaban siendo cooptados, estudiantes, para producción de drogas más letales, cuando en realidad todos sabemos que la producción de fentanilo y de los opioides viene de las propias farmacéuticas. La próxima semana iniciamos esta miniserie en la mañanera de cómo es que viene la adicción a los opioides, en particular en los Estados Unidos, y cómo fue que inició esta producción. Entonces, es importante que se conozca, se diga y que haya información veraz. Los medios de comunicación, cualquiera que éste sea, tiene la obligación de dar información veraz. Adelante, ahora sí. Sobre el tema, a ver, acá. Buenos días, Presidenta. Buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Antes que nada, feliz año. Gracias. Feliz años a todas y todos los presentes, a mis compañeros, compañeras. Esta narrativa de la que se está mencionando, el New York Times, que es un periódico o es un medio de comunicación que no es la primera vez que sirve a ciertas narrativas, hay que ponerlo en claro. Narrativas que favorecen a gobiernos, al gobierno estadounidense, y hay incluso estadística y hay análisis al respecto a partir de todo esto que se está generando, donde generan todo esta difusión de, yo no diría un trabajo periodístico, sino un trabajo de golpismo, así tal cual. Incluso hay ya varios trabajos periodísticos que están cuestionando este tipo de cosas, y sin embargo, como usted ha dicho, hay medios de comunicación muy concretos, hay periodistas muy concretos, pues, que no viene al caso hacer una lista aquí, sabemos cuáles son, que alimentan esta narrativa de que no se está haciendo nada, de que este tipo de escenas que al final de cuentas incluso llegan a esta barbaridad, efectivamente, de que pues quien cocina esto se vuelve inmune a gases tóxicos o a cosas tóxicas como estas. La pregunta sería, Presidente, en este contexto y ya próximo a la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump, ¿cuál es su percepción de todo este contexto, de todo esto? Porque alimenta también, en consecuencia, y eso se ha visto mucho en las redes por parte de esto, y por parte de granjas de bots, y por parte de todo esto que se alimenta en las redes también para crear esta sensación de que ahora sí viene incluso una invasión, ahora sí viene, y qué bueno que va a haber esto, y que con la declaración de que haría eventualmente, porque lo anunció así Donald Trump, el tema de etiquetar terroristas a los cárteles, etcétera, pudiera llegar a haber incluso un bombardeo, así lo han dicho, un asunto de entrar grupos de élite
¿Qué respondería ante este concreto, Presidenta? Y si usted ve la misma narrativa que se está generando en torno a este momento previo a la toma de posesión, que por cierto también quisiera preguntarle de una vez, también en esto, próximo a la toma de posesión de Donald Trump, la presidenta Xiomara Castro, que ha salido, la presidenta de Honduras, ha salido a decir que si se ordenan deportaciones masivas como lo ha anunciado Donald Trump, sacaría de su país las bases militares de Estados Unidos, cambiando la política de pues que se ha tenido. También es presidenta. Quisiera preguntarle su opinión al respecto. Gracias. Primero, decir que estamos combatiendo y vamos a seguir combatiendo el acercamiento de los jóvenes a las drogas, particularmente esta droga tan letal como el fentanilo. Segundo, decir que estamos trabajando recientemente, se incautaron casi 500,000 pastillas de fentanilo en Sinaloa. Pero nosotros defendemos el derecho a la información. Y lo que no puede haber, y hay que denunciarlo, o sí puede haber porque está habiendo, pero tenemos que denunciar cuando hay una visión ahora de que resulta que el fentanilo se cocina en casas en el centro de Culiacán por personas que salen en un video en el New York Times que no tienen ninguna protección y que se atreven a decir que es que ya desarrollaron mecanismos en donde no les afecta esta droga, o los precursores a la hora de estar desarrollándola. Entonces, lo que estamos defendiendo es el derecho a la información, la veracidad, y denunciando ahí donde no hay información correcta. Segundo, nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos, como se está colaborando ahora, por razones humanitarias. Son más de 100,000 o cerca de 100,000 jóvenes o personas que fallecen por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos, cosa que no ocurre en México. Entonces vamos a colaborar para ayudar en todo lo que esté en nuestras manos para esta crisis sanitaria que están teniendo en los Estados Unidos. Y nuestra visión es que no solamente es la detención de quienes se dedican a esto, sino que hay que tomarlo también como un asunto de salud pública. Ahora, en México no aceptamos injerencismo y colaboramos, pero no nos subordinamos. Y así va a ser. Entonces se colabora, se trabaja en información conjunta, pero en México nos hacemos cargo las y los mexicanos. Porque las formas de injerencismo, primero, somos un país libre, independiente y soberano. Y segundo, no siempre dejan buenas cosas. Bueno, nunca dejan buenas cosas cuando hay injerencismo. Entonces vamos a colaborar, vamos a participar, se requiere compartir información y que en México se trabaje con las agencias, con la Fiscalía en México y en Estados Unidos con sus instituciones. A ver, ¿ustedes creen que en Estados Unidos no se fabrica fentanilo? Bueno, es una pregunta. ¿Dónde están los cárteles de la droga en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? ¿Dónde va el dinero de la venta de ese fentanilo en Estados Unidos? Entonces, nosotros nos encargamos de lo que ocurre en México y colaboramos, pero ni nos subordinamos ni aceptamos injerencias. Esa es nuestra visión y así va a ser. Ahora, con la presidenta de Honduras, hablamos hace unos días. ¿Qué día es hoy? Ya hemos de haber hablado el lunes, yo creo, con ella.
porque planteamos que es importante darle continuidad a aquella conferencia que hubo en Palenque relacionada con la migración, con diversos países. Entonces planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diferentes países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas. Que también la oposición, los adversarios dicen que cómo es posible que México ayude a Centroamérica o a otros países. Siempre va a ser nuestra visión que en la medida de lo posible también apoyamos a quien lo requiere, que esa es la política exterior de México y la vamos a defender, y además es parte del humanismo que nosotros defendemos. Entonces estamos trabajando en ello y ya lo informaremos en su momento. Por cierto, Presidenta, gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación del movimiento, así que han llegado a sus cargos respectivos, la han respaldado en el desplegado. ¿Ha hablado con ellos? ¿Viene alguna reunión al respecto en el tema migratorio del respaldo a las políticas del gobierno federal? También sería mi pregunta. La Secretaría de Gobernación ha estado reuniéndose con algunos gobernadores o hablando a distancia, en conferencias a distancia, para atender el fenómeno migratorio y particularmente en caso de que hubiera deportaciones. Ahora, y esto es importante, yo pienso que va a haber buena relación con el presidente Trump y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para tener esa buena relación en todos los temas. El presidente López Obrador tuvo una buena relación con el presidente Trump y no vemos por qué nosotros no podamos tener una relación buena de cooperación. Ahora, siempre vamos a defender a nuestros hermanos y hermanas que están en los Estados Unidos. ¿Aún hay fecha de encuentro, verdad? No. Hay que esperar a que él entre al gobierno y a partir de ahí pues ya se plantearán pues las distintas reuniones de los equipos y también en su momento, si es necesario, pues una reunión bilateral. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, del Grupo Cantón. Mi inquietud precisamente, yo antes fui reportero de salud y una de las cosas que, aquí está haciendo ruido y que, hay que dejar en claro, precisamente cuando se habla de la elaboración del fentanilo, estaba yo viendo el reportaje, analizando el lugar. Es un lugar cerrado, es un lugar que supuestamente está en el centro de Culiacán. Y también voy a retomar lo que hace unos meses el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el exsecretario de la Marina nos hacían una exposición precisamente de lo que era la elaboración de fentanilo. Se tiene que hacer en lugares abiertos precisamente por el grado de toxicidad de las sustancias que se están manejando. No solamente de toxicidad, sino también de volatilidad. En este caso están hablando, nada más uno de los componentes que es la acetona, que es también inflamable y explosivo. ¿Por qué hago toda esta alusión? Precisamente de todo lo que se ha venido manejando en esta nota periodística. Habla de un cocinero que llega incluso con un cigarrillo en la mano, de un lugar cerrado. Aquí precisamente que me gustaría que alguno de los especialistas, o en este caso quien nos expuso de la elaboración, el simple hecho de haber llegado a un lugar cerrado, a un lugar sin la protección, ¿qué tipo de protección tendría que haber utilizado en este caso la reportera o el reportero o el fotógrafo precisamente para tomar las fotografías? Estamos hablando de una careta industrial, una mascarilla industrial para filtrar los gases. Eso es por un lado. Por el otro, estamos hablando cuando hablamos de las mucosas, estamos hablando de nariz, estamos hablando también de lo que es los ojos, estamos hablando de protección, especial. Estamos hablando aquí de una fabricación de gas, con una alta concentración de gases muy tóxicos. Hablábamos incluso de la piel, realmente es tomar a la ligera un tema muy delicado como es la elaboración de una droga potente.
Y estamos hablando también de un lugar, estamos hablando de la mitad de la ciudad, o sea, sí nos podrían especificar de manera científica y de salud, o sea, ¿por qué no podría elaborarse fentanilo pues en una zona tan cerrada, en una zona muy habitada? Y retomando lo que nos decía en el anterior reportaje del expresidente López Obrador, todos los laboratorios que han sido desmantelados de grandes cantidades de fentanilo han sido en lugares de sierra y han sido lugares abiertos. O sea, independientemente… Pero son laboratorios de metanfetamina. Pero no, también de fentanilo, de los que supuestamente lo que nos hacían la exposición de por qué no… Que también es una droga muy dañina. O sea, que por qué definitivamente no podría hacerse el fentanilo como lo están mencionando aquí, incluso por el contacto en la piel, ya sería eso, nos decía el secretario de Marina, sería mortal el hecho de untárselo en la piel. Sí, sería todo. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Para la producción de fentanilo se requiere producir un precursor químico denominado 4-ANPP. Este precursor químico se elabora mediante un proceso complejo de síntesis química que emite vapores, y esos vapores resultan ser tóxicos para el operador. Es por eso que es imprescindible que el operador tenga un equipo de protección personal profesional. Ese equipo de protección personal incluye máscara y un sistema de ventilación que evita la entrada de los vapores en el contacto no solamente con la vía respiratoria, sino con las mucosas. Como usted lo acaba de decir, es poco creíble que en una cocina doméstica se puedan producir este tipo de sustancias, y el sistema de extracción para los vapores que se generan en la producción del 4-ANPP, como pueden ver, era un pequeño ventilador doméstico que no tiene capacidad de extracción de los gases propios de la síntesis química. Sí, claro. O sea, todo el mundo que esté alrededor de la producción de un vapor tóxico está en riesgo, y no existe tampoco, fisiológicamente hablando, un proceso adaptativo de tolerancia, técnicamente se llama de taquifilaxia, a la exposición de un vapor tóxico. La última. Muy buenos días, señora presidenta. Pues primeramente feliz año y feliz año a todos los asistentes. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Señora presidenta, quisiera preguntarle primero cuál sería el mensaje que usted enviaría hacia los opositores que, bueno, iniciamos el año y se encontraron con que no hubo ningún aumento en las gasolinas, que era lo que ellos estaban previendo para este inicio de año. Mañana vamos a hablar de las gasolinas. Okay. Vamos a presentarlo. No tiene nada de fundamento las críticas que hacen. Por eso les digo, en vez de… ¿Por qué no inician un proceso de autocrítica? Porque ahí la llevan pues con la dirección de un partido, ya no voy a dar nombres, la dirección del otro, el nuevo partido que quieren formar, con el Junior a la cabeza y otros ahí, ya no voy a andar diciendo nombres. ¿Por qué no hacen un proceso de autocrítica? ¿Por qué el pueblo de México no vota por ellos? En vez de inventar, y además tienen mucho odio. Es año nuevo. Bueno, y precisamente hablando de mensajes, hablando de año nuevo, ¿hay algún mensaje? Usted obviamente dio su mensaje de año nuevo, pero ¿hay algún mensaje especial hacia el pueblo de México? Y si enviaría también un mensaje que esperaría hacia el pueblo o hacia los Reyes para el día que se aproxima, Día de Reyes Magos. Gracias. Va a ser un buen año, sobre todo porque el pueblo unido jamás será vencido. Ya terminamos hoy. Para mañana.
¿Para qué? Para los inversionistas. Que pueden invertir en México, que hay certeza jurídica, certeza de todo tipo y además un pueblo trabajador. ¿Qué pedimos? Que generen bienestar, porque no es como en el pasado, que es nada más inversión extranjera directa, inversión nacional, sino lo que queremos es el bienestar del pueblo de México. Y ese, entre todas y todos, lo vamos a lograr. Ahora sí, mujeres en la historia. Ahí está. Pero hay unas donde se ve el tren, a ver si… Por último, Presidenta, quisiera preguntarle sobre una encuesta que sale el día de hoy, sobre este año que estamos iniciando, donde hay un optimismo muy alto de la gente, de acuerdo a estos resultados de un medio nacional, donde 87% espera que sea bueno o muy bueno, particularmente en el tema de la economía y seguridad. Incluso, de acuerdo también a esta encuesta, 12 puntos son más que esa perspectiva que se tenía desde el año pasado. Y también preguntarle sobre el cambio de fiscal en Guanajuato. Carlos Amarripa, el fiscal que duró casi 16 años en Guanajuato y que deja una estela tremendamente de un crimen desbordado en Guanajuato, y que pues aquí múltiples veces se cuestionó. De acuerdo a estos números que estábamos revisando, más de 25,000 muertes a partir, durante más bien su responsabilidad. ¿Qué espera porque eso se tendrá que, obvio, resolver quién llegará? Ahorita hay alguien de encargada, pero llegará alguien, un fiscal nuevo a Guanajuato. Aquí, por el propio tema, con la gobernadora ha platicado al respecto. ¿Qué espera sobre esto? Claro, respetando, entiendo, la autonomía del Estado, pero entendiendo también la coordinación federal, en particular con la seguridad. Le agradezco mucho me haya dado la palabra, Presidenta. Guanajuato sigue siendo el estado con mayor número de homicidios en el país. De hecho, tuvo un pequeño incremento de octubre a diciembre. Entonces, por supuesto que nosotros queremos apoyar, colaborar y hacer el trabajo que sea necesario para construir la paz en Guanajuato. De hecho, hay 2 grupos que están trabajando en atención a las causas, en Celaya y en León. Esto es producto de varios temas. Uno, evidentemente, de que no se ha atendido, y en el gobierno anterior se quiso responsabilizar al gobierno federal como si los gobiernos estatales no tuvieran responsabilidad. Pero además es producto también de un modelo de desarrollo fallido en el estado de Guanajuato. Guanajuato no solamente es el estado con mayor número de homicidios, sino que es el estado con el ingreso medio más bajo de todo el país, con el mayor número de adicciones. León es la ciudad que concentrada tiene la mayor pobreza, aun cuando León era de las ciudades más prósperas en algún momento del país. Hoy la pobreza, el porcentaje de pobreza es muy alto. Hay una sola preparatoria pública en León, Guanajuato. Entonces, se tiene que atender desde distintas perspectivas, sí, desde la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad del Estado y la coordinación con las fuerzas federales, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, pero también atendiendo de fondo un modelo de desarrollo que llevó a la violencia y a la pobreza y a la desigualdad. Entonces, desde ahí hay que atenderse. Y con la gobernadora, habría que ver quién está planteando ella. Tiene que ser aprobado por el Congreso del Estado. Ha estado en comunicación con el secretario de Seguridad y con la secretaria de Gobernación. Estuvimos ahí en esta primera gira que hicimos por el país. Y creo que de todas maneras es bueno que el fiscal haya dejado ya el cargo
es evidente que no hizo un buen papel. Y ahora hay una encargada del despacho y vamos a ver pues a quién se propone. Ahora, sobre el tema de la perspectiva, ¿por qué no me pasas la presentación de algunos indicadores? Porque también se descoce la oposición en... A ver, préstenme el micrófono. A ver si... Algunos indicadores de cómo cerramos el año. A ver. Bueno, esta es la variación del tipo de cambio hasta el último día del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Y este es el dólar hoy, que sí tuvo una depreciación, entre otras cosas es por la incertidumbre en Estados Unidos y las variaciones particularmente de las tasas de la Fed, y esperamos que una vez que entre el presidente Trump, pues entremos en un periodo de estabilización. Adelante. Pero miren, variación del tipo de cambio respecto al dólar estadounidense por divisa. Vean la devaluación, por decirlo así, de otras monedas, para que no digan que es un asunto de México, sino que es un asunto internacional lo que se está viviendo. Adelante. Sí, México está entre las monedas que menos depreciación tuvo. El empleo formal en México, en diciembre, todos los diciembres hay una disminución del empleo, pero hasta noviembre estábamos en el nivel más alto. En enero esto es evidente que se va a recuperar, normalmente es así, vean ustedes como todos los diciembres hay una caída que no tenemos que trabajar en esto porque muchas veces el contrato de las personas llega hasta diciembre por distintas razones en donde el empleador no quiere destinar los recursos necesarios para aguinaldos, etcétera, etcétera, y hay que trabajar en ello. Pero estamos en los niveles más altos en noviembre de empleo. Adelante. El salario medio más alto, 17,867, cerramos. Adelante. Este es el salario mínimo. Este es el incremento, ya contando el incremento del 2025, 135% de aumento en el poder adquisitivo respecto al 2018. Adelante. Vean dónde estaba México en salario mínimo en el 2018. Estábamos en el nivel más bajo de América Latina y el Caribe. Adelante. Hoy estamos esperando algunos datos de los países que están por encima de México. Brasil es hoy el país con menor salario mínimo, después Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Guatemala, y después arriba de nosotros Ecuador, Uruguay, Chile, Honduras, Panamá y Costa Rica. Pero México pasó del último lugar a por encima del nivel medio y vamos a seguir aumentando el salario mínimo, como saben, hasta poder alcanzar 2.5 canastas básicas. Adelante. Tasa de desempleo, México está en 2.5, equivalente a Japón y solamente Corea del Sur, en términos de los países de la OECD, tiene una menor tasa de desempleo, pero vean el desempleo particularmente en España 11.21%, Estados Unidos 4.2%. Adelante. El precio de la mezcla mexicana de exportación, adelante. Precio promedio de la gasolina, mañana viene la Secretaría de Hacienda, vamos a hablar de distintos temas y entre otros a platicar sobre el tema del precio de la gasolina, pero comparado con muchos otros países del mundo. Adelante. Y evaluación de los ingresos tributarios, récord histórico, cerramos con el 31 de diciembre.
adelante, con más de 400,000 millones de pesos adicionales a los del 2023, adelante. Incremento en puntos porcentuales de la deuda, que también este es un tema que están planteando. De todas maneras, estamos por debajo del crecimiento de los otros gobiernos, adelante, del gobierno de Peña particularmente. Esto tiene que ver, entre otras cosas, por el dólar. Deuda pública respecto a otras economías mundiales, aún con esta condición, México está abajo de Corea del Sur, Australia, Alemania, Sudáfrica, Brasil, Reino Unido, Canadá, España, Francia, Estados Unidos, Italia y Japón. Adelante. Inversión extranjera directa récord, 34,313 millones de dólares. Adelante. Y bueno, somos hoy el principal socio comercial de los Estados Unidos. Adelante. Reservas internacionales del Banco de México en niveles récord. La inflación anual en 4.55% en noviembre, está por dar INEGI los datos de cómo cerramos en diciembre. Recientemente sacó un dato, este es el dato del INEGI, adelante. Crecimiento del PIB, si bien es hasta el tercer trimestre en 1.6%, pues estamos por arriba de Corea del Sur, Francia, Bélgica, Italia, Austria y Alemania. Adelante. Y seguimos siendo la 12ª economía del mundo, pasamos de la 15 al 12, estamos por encima de España, de Corea del Sur, de Australia, de Indonesia, Países Bajos, Turquía, Arabia Saudita y Suiza. Algunos de los indicadores para los pesimistas de la oposición. Adelante. Acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, en un primer punto, preguntarle si nos podría dar algún avance de cómo se están preparando los estados de la frontera norte como Sonora y Baja California ante una deportación masiva de migrantes de parte de Estados Unidos a una eventual o lo que pudiera ocurrir. ¿Qué es lo que han planeado entre la Federación y los estados norteños? No sé si le haya comentado algo la Secretaría de Gobernación de cómo se están organizando con los estados de Baja California y de Sonora. Estamos trabajando conjuntamente. Tenemos un plan ya muy elaborado, tanto de apoyo, defensa a nuestros compatriotas, connacionales en Estados Unidos. Vamos a seguir insistiendo la importancia del trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y en caso de que llegara a haber una deportación, tenemos ya un plan. Estamos trabajando con los distintos estados de la frontera que en su momento también presentaremos. ¿Cuándo sería presentado este plan? ¿No tiene algún avance, presidenta? Sí, lo tenemos ya listo. Vamos a esperar también a ver cómo se dan las condiciones en Estados Unidos y a partir de ahí lo definimos y lo presentamos, pero está todo preparado y en coordinación con los estados fronterizos. Gracias, presidenta. Y no solo los estados fronterizos, porque también es con diversas entidades de la República, por si un connacional llega a México por la frontera, pues muy probablemente querrá ir a su lugar de origen y también estamos trabajando con todas las entidades. ¿Se están habilitando albergues o algo, por ejemplo, en Sonora, Baja California? Ya lo vamos a presentar. Gracias, presidenta. En una segunda pregunta, hace unos días, creo que fue el 30 de diciembre, trabajadores del viaducto elevado del aeropuerto a Playas de Tijuana protestaron. Ellos están argumentando que hay una falta de pago de aguinaldo, así como trabajar sin prestaciones de ley. ¿Qué sabe al respecto, presidenta? Si le comentaron algo de esto y bueno, que nos adelante un poco cómo va esta obra. Sería todo. ¿La obra de, perdón? El viaducto elevado en Playas de Tijuana. Se va a terminar el próximo año, ya están los recursos disponibles, no hay problema.
Habría que averiguar exactamente qué pasó si no hubo estos pagos, pero tiene que haberlos. Se le va a pagar a todos los trabajadores y hay los recursos disponibles para poder terminar. Hubo un retraso, más que un retraso, afrontaron algunos problemas relacionados con uno de los túneles que se está construyendo, porque no todo es viaducto, hay una parte, o es viaducto pero pasa, digamos, por un túnel que fue necesario hacer, y ahí pues tiene sus condiciones de seguridad para desarrollar la obra, y ahí es donde hubo pues algunas condiciones que no estaban planeadas en un origen. Pero hay recursos y se va a terminar tanto la planta de tratamiento como el viaducto elevado y todas las obras en Baja California. Sí, si hay algún problema de algún retraso en un pago, se va a corregir, no hay problema. Hay recursos. Carlos. Buenos días a todas y todos, Presidenta. Este 1 de enero, según el reporte de seguridad, en 12 estados del país se reportaron 0 homicidios. En ese contexto, en el Heraldo de México se publica una encuesta de QM Estudios donde señala que el 44% de los encuestados confía en que mejore la seguridad, el 24% considera que va a empeorar y otro 24% considera que se va a quedar igual. ¿Qué le depara a México en materia de seguridad en este 2025, Presidenta? Vamos a ir mejorando, vamos a mejorar en todas las entidades de la República. Confiamos en nuestra estrategia. Diciembre hubo menos homicidios, ya lo vamos a presentar el 9 de enero, el primer reporte de seguridad con el cierre al 2024 y comparado con los otros años, y estamos fortaleciendo todas las acciones de seguridad, desde la atención a las causas hasta el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, la coordinación con todas las entidades de la República y con la Fiscalía General de la República. Entonces, va a mejorar la seguridad en nuestro país y se va a ir notando poco a poco. Gracias. En estos indicadores que mostraba hace unos momentos, ¿a qué le podemos atribuir que se den estos resultados, Presidenta? ¿De la encuesta, dices? De los indicadores que presentó hace un momento. Pues a que el modelo del humanismo mexicano funciona. La 4T da resultados. El otro día estaba leyendo, antier, ayer, a los comentócratas que dicen que se acabó la democracia en México. Atribuyen el mal resultado que tuvieron en la elección, porque en realidad es eso. O sea, ¿por qué no se sientan a hacer una autocrítica? ¿Por qué les fue tan mal en el 24? Porque atribuyen su mal resultado a su falta de representatividad en el Congreso de la Unión. Y entonces vuelven con que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral no sobrerepresentó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, cuando ya está más que demostrado que se aplicó la fórmula que dice la Ley de Procedimientos Electorales, igual que se aplicó en el 21, en el 18, en el 15. Entonces, en realidad, deberían hacerse una autocrítica. ¿Por qué les fue tan mal? ¿Por qué ganaron en tan poquitos distritos? ¿Por qué estados gobernados por ellos ganamos los diputados federales y los senadores? En vez de decir que hay falta de democracia, que México está yendo al autoritarismo, cuando sus propios escritos en contra del gobierno demuestran pues que es falso, ¿no? Que hay libertad de expresión, libertad de reunión. Entonces, la 4T da resultados y eso lo reconoce el pueblo de México, porque somos un gobierno del pueblo, aunque no le guste a los adversarios. Ese es el fondo.
de que por primera vez los recursos del pueblo, de los impuestos, se regresan en obras públicas, en obras de infraestructura, en obras estratégicas, en programas de bienestar, en derechos sociales, y así va a seguir siendo, porque el pueblo decidió que continúe la Cuarta Transformación. Entonces, siempre nuestra economía está vinculada con otras economías, particularmente la economía de los Estados Unidos. Pero eso, antes decían que lo que le pasara, cualquier cosa que le pasara a Estados Unidos, pues iba a ser 5 veces mayor en México. Decían aquella cosa de, no me acuerdo cómo era el de Carstens, aquel... ¿Resfriado? Ese. Y ahora lo que estamos haciendo es fortaleciendo la economía interna. Y ya en estos primeros 15 días vamos a presentar el Plan México, para que se vea que además de todo lo que hemos hecho hay un plan para los próximos años de fortalecimiento de la economía nacional y de bienestar del pueblo de México. Entonces, el pueblo de México está con el gobierno y el gobierno no va a traicionar al pueblo de México. Por último, no me presenté, Carlos Navarro del Heraldo. Estas mismas voces críticas han señalado que en este esquema de los programas del bienestar ya no va a haber suficiencia presupuestal en un futuro, que ya va a ser insostenible este esquema. ¿Qué responder a esos señalamientos? Pues que es falso. Vamos a llegar a cerca de 1 billón de pesos en adelante de programas de bienestar y derechos sociales, sin contar educación y salud. Para nosotros es inversión. Fíjense, aprovechando, ¿cuántas veces dijeron que estaban a favor de los programas sociales? La candidata del PRIAN se sacó sangre para firmar de que estaba a favor de los programas sociales. Nada más que los partidos que la postularon han votado en contra de los programas de bienestar. Recién la reforma constitucional que hace derechos los programas del bienestar, primero dijeron que le iban a votar a favor, luego la votaron en contra. O sea, votaron en contra. Entonces, y luego dicen por qué que hay autoritarismo, porque no votaron por ellos. Entonces, hay recursos, hay un manejo del presupuesto honesto, que es lo más importante. ¿De dónde sale ese recurso? Pues de erradicar la corrupción y los privilegios. Es la fórmula de la austeridad republicana, de la economía moral, del humanismo mexicano, del juarismo. Entonces, esa es la manera en que seguimos administrando los recursos del pueblo. Y va a haber recursos. Y fíjense, además, este año disminuimos el déficit respecto al año anterior. Y va a haber recursos para los derechos y va a haber recursos para obras públicas. En abril, este periodo es todavía de realización de estudios, el primer trimestre, pero en abril inicia la construcción de todos los trenes. Y hay recursos para carreteras y hay recursos para obras de agua. Pues es solamente administrar adecuadamente los recursos del pueblo. Gracias, feliz año para todas y todos. Gracias.